Esto es Imagen Empresarial y mire, hoy la nota principal del periódico Excelsior dice: cesarán de la Guardia Nacional a más de 15,000 expolicías. Al menos 15,000 elementos que se formaron en la extinta Policía Federal serán cesados de la Guardia Nacional con la aprobación de la reforma para que dicha corporación sea parte de las Fuerzas Armadas. Y es que finalmente, como civiles, pues no pueden. En el artículo 6º transitorio del proyecto se establece una cláusula competencial para que el Ejecutivo Federal, a efecto de lo que disponga, para que el personal de la Policía Federal quede adscrito a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. ¿Por qué? Pues porque no, como civiles no pueden formar parte de la Guardia Nacional ahora que está bajo el paraguas o que es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y me da gusto saludar en el contexto de ese tema José Medina Mora, presidente de la Coparmex. ¿Cómo estás, Pepe? Buen día. Muy buenos días, Rodrigo. Qué gusto saludarte. Gracias por tomar esta comunicación. Y es que ustedes pues hicieron un llamado, digamos, tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma, para proteger el control civil de la seguridad pública y la Constitución. No es un tema menor, sobre todo porque, bueno, hablamos en su momento de la reforma al Poder Judicial, que básicamente pues lo deja bajo la enorme influencia del Poder Ejecutivo. Prácticamente la división de poderes pues queda muy debilitada después de ello, y ahora este otro aspecto que no es nada menor. Sí, preocupa, Rodrigo, que esta aprobación que se dio en la Cámara de Diputados pone en riesgo el orden constitucional al vulnerar este principio de control civil sobre las fuerzas de seguridad, que entre otros temas tiene esta consecuencia que mencionas de los 15,000 elementos que pertenecían a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Policía Federal, y que ahora pues los cesarán, ¿verdad?, de la Guardia Nacional, regresarán a la Secretaría de Seguridad Pública. Por otro lado, bueno, desde que se creó la Guardia Nacional fue concebida como una institución de carácter civil, y en ese sentido pues vemos cómo esto nos lleva hacia una militarización de la seguridad pública que contradice disposiciones constitucionales. Hay en particular dos artículos que contradicen la Constitución mexicana: el artículo 129, que limita la participación militar en tiempos de paz, y el artículo 13, que restringe la jurisdicción militar a asuntos estrictamente relacionados con militares en actos de servicios. Y además, bueno, este artículo 21 que se modifica, en donde pues debe haber esta clara separación de las fuerzas encargadas de seguridad pública y las instituciones responsables de investigación y persecución de delitos. Esto nos parece que debe haber esa independencia de los ministerios públicos. El hecho de que les den funciones de investigación a la Guardia Nacional pues ya también trasgrede estas fronteras, y por eso preocupa. Esto genera incertidumbre, Rodrigo, y no es lo que necesitamos en estos momentos en el país. Claro, y sobre todo porque cuando uno ve y va conjuntando, pues por un lado a las Fuerzas Armadas participando en la vida civil a través de la construcción de distintos proyectos que no tienen nada que ver con la seguridad, es decir, pues las obras emblemáticas que ya conocemos, etcétera, y uno ve pues esta debilidad del Poder Judicial a partir de esta reforma. Hay que esperar ahora la legislación secundaria, esperemos que ahí se pueda atenuar algo, pero es algo que en su conjunto nos plantea un México muy distinto y preocupante, porque si lo vemos matricialmente, pues los países que tienen una estructura similar, pues no son países en donde la vida civil es lo que predomina, y eso, bueno, pues es un factor clave, sobre todo pues porque vivimos en una democracia, ¿no? No es un tema menor. Sin duda, desde luego, pues este país ya cambió. Hay que entenderlo así, con no nada más la reforma del Poder Judicial, en donde acaba esta separación de poderes, en donde pues hemos regresado a ese México de los 70, ¿no?, en donde no había separación de poderes, en donde no había estos contrapesos de los autónomos. A la hora de leer estas 18 reformas constitucionales presentadas por el presidente el 5 de febrero, y que bueno, ya se aprobó la reforma del Poder Judicial, aunque bien comentas, habrá que ver en las leyes secundarias cómo se puede esto matizar, pues ya es un hecho porque fue aprobada. Y ahora esta parte de el paso de la Guardia Nacional
a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y por eso hacemos un llamado a los senadores a que realmente analicen esta reforma de tal manera que se pueda mantener este mando civil de la Guardia Nacional, tú comentabas algunas de las funciones que ha tomado el Ejército, ese militarismo que no es adecuado, es decir, el Ejército no está pensado para estar construyendo sucursales bancarias o trenes o aeropuertos o dando mantenimiento a carreteras. Pero adicionalmente esta militarización en donde ya la Guardia Nacional pasa a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues sí, efectivamente no es un modelo internacional en las democracias común y por eso preocupa, ¿verdad? Porque esto también genera incertidumbres para todos aquellos que ven el país desde afuera y que quieren invertir en nuestro país, porque bueno, somos un país muy atractivo para invertir, pero este tipo de acciones pues van aumentando la incertidumbre para la inversión, Rodrigo. Y otro aspecto, José, es que, digamos, factualmente hemos visto una militarización de la Policía Federal, digamos, de la Guardia Nacional, pero los resultados no están ahí, ¿no? Porque, bueno, uno diría, bueno, pues lo que pasa es que factualmente ya ocurrió y además, pues ya con un control total van a poder ser más eficientes. Pero si bien alguien podría decir, pues factualmente así es, lo cierto es que esto no marca el principio de una redefinición de la estrategia en donde lo que se requiere es una transformación profunda para atenuar o para más bien disminuir el enorme problema de inseguridad que tenemos y que afecta a todos, ¿no? A los estados prósperos, a los estados que están a media tabla y a estados muy, muy rezagados en materia económica como es Chiapas, ¿no? Es muy dramático lo que vemos pues a lo largo de todo el país y es que no parece que o sea, ni siquiera está planteado como esta es la solución porque pues ya llevamos un rato en ello y no parece que por ahí va. Sí, las cifras oficiales son muy claras, Rodrigo. 180,000 homicidios en el sexenio, es el sexenio de mayor número de homicidios que hemos tenido en la historia moderna del país. Y como bien señalas, lo que queremos los ciudadanos es pues recuperar esa seguridad, justicia y paz. Sin embargo, pues vemos que hay regiones del país en donde los gobiernos han dado un paso atrás y han permitido que otras organizaciones que trabajan al margen de la ley pues ocupen esos territorios y vemos, como mencionas, en Chiapas casos de mexicanos que tienen que migrar ahora hacia Guatemala, ¿no? En el sentido contrario a lo que eran las migraciones normales, precisamente por temas de inseguridad. Y vemos algunas regiones del país, hemos visto casos en Tamaulipas y en Zacatecas y en Guerrero y en Oaxaca y en Michoacán y sobre todo en Chiapas. En fin, sí es una situación en donde requiere, y eso es la expectativa que se tiene con la presidenta electa, que una vez que tome funciones, pues sí se plantee una nueva estrategia de seguridad, de alguna manera como se hizo en la Ciudad de México en su momento. Exacto. Y que esto nos lleve precisamente a ese México con seguridad, ¿no? Con mayor seguridad, que es lo que todos queremos. Sí, sin duda. Y ahí, por ejemplo, me parece que puede ser valioso Omar García Harfuch, que será el secretario de Seguridad Pública, pero bueno, pues con este cambio ya de inicio de saque de salida, pues no parece que vamos avanzando hacia allá. Y como siempre, agradecerte, José, sobre todo porque de verdad que Coparmex ha sido muy puntual, muy ecuánime en los señalamientos que se van haciendo. Y sobre todo, bueno, pues ahora recae en el Senado, que ya vimos lo que ocurrió con la reforma del Poder Judicial, pues era un tanto obvio, ¿no? Difícil que pudieran resistir, no sé si resistir es la palabra correcta, más bien que no fuesen convencidos, pues ya vimos cómo se desarrolló todo, pero en fin, así está el asunto, pero hay que decirlo. Como siempre, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Igualmente, Rodrigo, un fuerte abrazo y un saludo a toda tu audiencia. Ahí escuchamos a José Medina Mora, el presidente de la Coparmex, señalando pues esto, haciendo esta petición al Senado de la República para pues que reconsideren en esta militarización de la Guardia Nacional.